Vamos a la segunda aportación del mismo equipo del Tecnológico de Costa Rica, también en relación Buenas a tardes. este proyecto. A continuación, presentamos la ponencia Hallazgos preliminares para una propuesta base de gemelo digital, caso de estudio Follé y fumadores del Teatro Nacional de Costa Rica. La presentación está a cargo de Erika Solano Fernández, profesora de la Escuela de Computación, y mi persona, María del Carmen Valverde Solano, profesora adjunta de la Escuela de Diseño Industrial del Tecnológico de Costa Rica. El proyecto que actualmente participamos se llama Gemelo Digital como herramienta de gestión del Plan de Conservación Programada, caso de estudio Follé y fumadores del Teatro Nacional de Costa Rica. Este es un proyecto de investigación inscrito en la Vicerrectoría de Investigación y Extensión del Tecnológico de Costa Rica, en el cual participan 3 escuelas. La Escuela de Arquitectura y Urbanismo, escuela proponente del proyecto, y las escuelas de computación y de diseño industrial como escuelas participantes para determinar los requisitos para lo que es el futuro gemelo digital. Este proyecto inició en julio del 2022 y finalizará en junio del 2024. En la imagen que tenemos acá puede apreciarse la fachada principal del Teatro Nacional de Costa Rica, ubicado en su capital, San José. A continuación, vamos a mostrar una serie de imágenes del sitio. Este es la sala del foyer, donde se puede apreciar diferentes elementos pictóricos ubicados en cielos, además de una vasta cantidad de elementos ornamentales ubicados en el cielo, en la cornisa, en las paredes, así como lo que es mobiliario, luminarias y elementos que regulan el paso y el acceso al área. En esta otra imagen podemos observar desde una vista a un extremo del foyer, donde se ve una parte del tipo de piso que es tipo parquet, así como la alfombra que generalmente cubre todo el resto de la sala, así como mesas, espejos, mobiliarios y el área donde se ubican las ventanas. En esta otra imagen se aprecia la entrada al foyer, que provienen de unas escalinatas que vienen de la primera planta. Y en esta otra lámina, en la fotografía del lado izquierdo de la pantalla se puede observar la entrada a la sala de fumadores para caballeros, y hacia el lado derecho de la pantalla observamos una foto interna de la sala de fumadores para damas. Los objetivos del proyecto son los siguientes. Como objetivo general tenemos desarrollar las primeras etapas del plan de conservación programada, aplicando la propuesta de protocolo PCP al caso de estudio Follé y fumadores del Teatro Nacional, cuya información va a ser la base para la futura creación del gemelo digital como herramienta de gestión del bien patrimonial. El objetivo específico 1 es aplicar en el caso de estudio la fase de diagnóstico de la guía del plan de conservación programada que permita el mejoramiento del protocolo y la generación de variables de monitoreo para el futuro gemelo digital. Como objetivo específico 2 es establecer la línea base para el futuro desarrollo del gemelo digital a través del análisis de casos. Y como objetivo específico número 3, integrar la información gráfica y no gráfica y vinculada a las etapas de diagnóstico mediante el modelado tridimensional para la definición de acciones de conservación y futura visualización del gemelo digital. En nuestro caso, la participación es concretamente en el objetivo 2 para poder llegar a establecer cuáles son esas bases preliminares para poder establecer cómo va a ser este gemelo digital. Para ello, hacemos una serie de estudios para poder conocer desde el punto de vista de los involucrados del proyecto cuáles son sus funciones, qué son sus conocimientos, cuáles son sus roles dentro de las acciones que se realizan dentro de este espacio para su conservación. Al momento hemos llegado a establecer 3 principales áreas, que es la gestión de los procesos,
el uso de la información y la visualización de la información. Esta primera etapa de diagnóstico arrancó con lo que llamaríamos una investigación previa, cuyo enfoque era lograr la definición de una línea base para lo que sería un futuro digital dentro del contexto y la realidad del Teatro Nacional de Costa Rica. Y para ello utilizamos una técnica de entrevistas con las restauradoras del Departamento de Conservación del Teatro Nacional, la máster Natalia Cordero Villalobos y la licenciada Sofía Jiménez García, ambas graduadas de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica, con amplia experiencia en temas de conservación y de restauración, tanto en el Museo Nacional como en el Teatro Nacional de Costa Rica. Natalia Cordero, además, tiene una especialidad en gestión cultural y es la persona que está a cargo de los proyectos y las contrataciones con empresas externas cuando hay que hacer restauraciones con otros proveedores. Sofía, por su parte, se encarga del día a día de las labores cotidianas que tienen que ver con restauración y con conservación de los ornamentos del teatro. Adicionalmente, hay que hacer anotar que estas funcionarias de reciente ingreso al Departamento de Conservación han tenido el reto de poder hacer un levantamiento de un inventario histórico sobre los pasos a los que se han visto sometidos algunos de los ornamentos, y esto ha sido un poco complejo, dado que el documento histórico en ocasiones no está tan disponible, no está tan visible o legible, y en ocasiones también la información estaba en poder de personal que ahora ya no pertenece al Teatro Nacional. Dentro de las labores que estas dos funcionarias llevan a cabo en el Departamento de Conservación, se dedican a hacer lo que es la parte de gestión de los procesos de conservación y restauración, lo que es mantenimiento preventivo y la gestión de la información del archivo de colección, por lo que han ideado una especie de protocolo para poder ir sistematizando las tareas que se van realizando con cada uno de los ornamentos a los que se les va dando este tipo de tratamiento. Esta es una muestra de una ficha técnica asociada a un ornamento en la cual podemos apreciar el detalle de registro documental que se va coleccionando con respecto a los distintos procesos de atención que este ornamento va recibiendo con el tiempo. En una primera etapa o en una primera fase de la ficha están los datos generales, la descripción puntual del ornamento o de la pieza, la fecha de registro de la ficha, la ubicación física de este ornamento dentro de la sala, los materiales de los cuales se compone o con los que ha sido construido, y en una segunda categoría de la ficha se coloca también lo que es la descripción macroscópica del elemento, es decir, se hace un registro de los elementos que le han encontrado a la ficha. Adicionalmente, como un tercer punto, se define el estado de conservación y cuál es la valoración del departamento con respecto al ornamento, y se asigna un estado, si está en estado regular, en un estado aceptable, o si por el contrario requiere de una intervención más delicada. Y dentro de esta etapa también se hacen anotaciones sobre los puntos de deterioro y los posibles agentes causantes de este estado. Adicionalmente, hacia el final de la primera página de esta ficha, se incorpora también información sobre algunos detalles de intervenciones anteriores que el ornamento haya podido experimentar. Y aquí es donde el trabajo de las funcionarias, tanto Natalia como Sofía, han aportado estos resultados, digamos, de esta arqueología documental, si la pudiéramos llamar así, para poder proveer algunos insumos sobre el historial que acompaña a cada uno de estos ornamentos.
En la segunda página de esta ficha asociada a un ornamento, podemos observar que hay un gráfico a partir del cual se podrían hacer el registro de las anotaciones o las observaciones que fueron identificadas en un proceso de exploración y marcar sobre el mismo la presencia de alguna fisura, alguna grieta, alguna mancha o cualquier otro tipo de hallazgo que haya podido ser visualizado en esta etapa. En la sección 4 de la ficha se hace la recomendación de la intervención, donde las expertas o quienes lleven a cabo la inspección pueden hacer la anotación de cuál es la recomendación de tratamiento que se le debe hacer a la pieza que se está explorando. Y finalmente hay una última sección en esta página donde se hace el registro de la intervención realizada final. Aquí se hace la anotación de cuáles fueron los materiales utilizados, el paso a paso del procedimiento que se llevó a cabo y como veremos en la próxima página de la ficha se aportan también las imágenes del resultado de esta intervención que fue efectuada. En esta última sección de la ficha se aprecia la documentación fotográfica del proceso de intervención realizado, donde tenemos imágenes del antes, durante y después del proceso y finalmente tenemos una última sección de recomendaciones de conservación preventiva, donde además de registrar la fecha y el detalle de la finalización de este proceso, también hay recomendaciones de la periodicidad con la que se debe volver a hacer la inspección, las recomendaciones asociadas a aspectos administrativos, por ejemplo, pero también registramos el nombre y la firma de la persona que llevó a cabo este último proceso de restauración o de conservación para poder tratar de montar todo el historial asociado a los distintos procesos de intervención que una única pieza pudo haber recibido. El documento de esta ficha técnica realmente se vuelve muy importante y es de alto valor agregado en este proceso de levantamiento de estos protocolos por parte de las funcionarias del Teatro Nacional, puesto que estos procesos de intervención en ocasiones se llevan a cabo como si fuesen prototipos para tratar de explorar el comportamiento o la reacción de diferentes sustancias o diferentes materiales en el ornamento. Y en función de los resultados también se puedan tomar decisiones a la hora de poder elaborar una licitación para una contratación o un tratamiento por medio de un ente externo que vaya a hacerse cargo del proceso de restauración o de conservación de algún área o algún conjunto de ornamentos dentro del teatro. Esta parte es importante porque son de los elementos que hay que incluir en los procesos de contratación para participación de distintos proveedores y por lo tanto luego pueda realizarse la adjudicación con la confianza de que las características y las reglas que deben seguirse para la atención de los ornamentos han sido realmente sugeridas por el personal experto del Teatro Nacional. Continuando con las principales acciones del Departamento de Conservación y Restauración del Teatro, también llevan a cabo labores de mantenimiento preventivo. Estas labores las realizan 2 veces al año e intervienen distintos tipos de profesionales, electricistas, ebanistas, ingenieros, arquitectos y en ocasiones también cuentan con la asesoría de varias consultas técnicas a través de convenios marco que han firmado, como por ejemplo con la Universidad de Costa Rica y con otros entes que les ayudan a obtener alguna información específica en áreas como biología o en la parte química inclusive. Para dar atención a esta sección del mantenimiento preventivo del Departamento de Conservación y Restauración del Teatro Nacional, el departamento cuenta con un formulario disponible para que operarios, técnicos puedan hacer sus reportes o el registro de los incidentes que van detectando en el quehacer diario, de manera tal que puedan indicar las características de la situación que hay que atender,
de la ubicación específica dentro del inmueble y si es de tipo de restauración o de conservación, lo que de alguna manera pues le da una dirección al departamento acerca de las acciones específicas que debe tomar en atención a cada uno de estos registros o estas solicitudes. Y por último, una de las acciones del Departamento de Conservación es la gestión de la información del archivo de colección, en donde se encuentra ubicado un registro individual de todas y cada una de las obras pictóricas con las que cuenta el teatro. Para cada una de ellas registra tipos de obra, número de serie, valor en dólares estadounidenses, fecha de realización, el autor, la técnica, algunas medidas del recuadro y algunas otras notas adicionales. Esta información eventualmente sí podría estar disponible y consultada por personal técnico experto, pero también por público experto que eventualmente pudiese requerir conocer alguno de estos detalles. Como una segunda fase de esta investigación previa, nos hemos centrado en un tipo de análisis de diagramación de interfaces de los software de gemelo digital. Este es un análisis tipo benchmarking que le permite al diseñador industrial decodificar cuáles son los principales patrones de diseño utilizados a la hora de diseñar la información y sobre todo también manipularla. En este caso nos hemos centrado en software de gemelo digital y lo que hemos ido identificando es cuáles son esos elementos de interacción para poder manipular, por ejemplo, los modelos digitales, la información tabular o también llegar a establecer cuáles son esas jerarquías o pesos visuales aproximados dentro de la distribución de la interfaz. Los software que analizamos fue el gemelo digital de las escuelas mayores de la Universidad de Salamanca, el software Tandem de Autodesk, que le permite a uno cargar el gemelo digital y tener información de los edificios, equipos y activos que se puedan encontrar y asociar en ese edificio, así como información documental. Y como un tercer software de análisis fue Archibus, que es un software tipo servicio, que el modelo de software lo que sirve es que esto trabaja en la nube y se accede por medio de aplicación tipo navegador de internet, lo que le permite tener diferentes tipos de frontends o visualizaciones de pantalla según el tipo de rol que desempeñe cada uno de los usuarios. En esta lámina vemos el análisis que se realizó a las escuelas mayores. Este fue un software diseñado por el Grupo de Tecnologías de Información y Digitalización Inteligente de Objetos y Procesos. Este software o herramienta permite no solamente la gestión, sino también la monitorización de elementos dentro del conjunto arquitectónico, como puede ser la luz, la temperatura, la humedad, entre otros. En este caso, el análisis nos permitió conocer que dentro del espacio de la interfaz un 85% está concretamente dedicado para la visualización de la información tridimensional del objeto y un 15% aproximadamente para el panel del control. En la esquina inferior izquierda podemos ver a través del color identificado cuáles son los tipos de acciones que la persona usuaria en el software puede hacer. En el caso del área amarillo tenemos toda la parte de rotación y zoom que se le puede hacer en este caso a la visualización, y en el caso del color café oscuro podemos determinar algunas áreas para poder hacer algún scroll dentro de la información, y en este color de gris podemos ver áreas específicas donde uno puede a través del mouse hacer un clic, hacer una selección de un filtro específico para poder encender o apagar, como quien dice, un layer para poder ver una información específica. En esta otra lámina podemos ver la visualización 360 grados. Aquí cambia ligeramente un poco la proporción entre lo que es el área de visualización y el área de los controladores o el panel. En este caso, el área de visualización también tiene una serie de botones que le permiten ampliar la información ya del modelo con algún dato en específico.
En esta otra lámina podemos apreciar el análisis que se hizo a la interfaz de Tandem Autodesk. En este caso, permite manejar un gemelo digital a manera más precisa, con detalles de la información, no solamente del edificio, sino también de los activos y alguna serie de equipos que puedan estar dentro de este espacio físico, y tener también información asociada a estos elementos, y permite tener una información casi de lo que se tiene construido y lo que se tiene, digamos, de acceso a estos datos. Acá vemos nuevamente que se vuelve a confirmar aquella relación de un 80% de visualización y un 20% para lo que es el manejo del panel de control. En esta otra imagen, pues se puede apreciar ya una visualización del inventario propiamente del inmueble. Entonces aquí sí se hace una reducción de lo que es la altura del área de visualización, pero lo que nos permite entonces tener en la parte inferior una tabla o información mucho más precisa, donde conforme uno va seleccionando un objeto se va marcando el nombre y también el acceso o el vínculo a la información extra que se pueda obtener. Y en este otro tercer y último análisis visual podemos ver la pantalla, una de las pantallas de Archibus que comentábamos, que es un software tipo servicio que se accede a través de la nube y que le permite, a través de ciertas configuraciones de roles que puedan tener las personas, acceder o hacer un proceso en específico. En este caso, es interesante cómo este software le permite controlar toda esta parte de las incidencias o reportes que pueden aportar las diferentes personas que están en el día a día en el edificio. Entonces, permite hacer esos reportes, así como también vincular información a nivel, por ejemplo, financiero, donde se tiene, digamos, todo el inventario de los activos por edificio asignados a un espacio específico, y también le permite tener una serie de reportes sobre las diferentes situaciones que se han ido resolviendo o presentando, así también como las órdenes de trabajo asociadas. En este caso, en esta imagen podemos ver que al inicio de esta plataforma lo que se cuenta es con este dashboard de información o tablero de información, que entonces le permite configurar al usuario para poder ver número de incidencias, solicitudes activadas o realizadas, promedios de tiempo de duración. Esto es un espacio que puede ser configurado por el usuario según la necesidad. En esta lámina podemos ver cómo se puede asignar roles o determinar ciertas características que va a tener el perfil de cada uno de los usuarios, así como cuál es el acceso de información que pueden tener. En esta otra lámina podemos ver lo que son las solicitudes. Se puede ver cuál ha sido la trayectoria, el paso a paso de cuáles han sido las personas involucradas, cuánto ha sido el tiempo de duración entre cada uno de estos pasos, así hasta llegar desde cuando se originó la incidencia o el reporte hasta tener la encuesta de satisfacción. Aquí es importante cómo estas marcas de tiempo van a servir después para poder establecer una serie de estadísticas o ver indicadores de desempeño en un área en concreto. Y en esta otra lámina se puede visualizar que en Archibus se puede cargar información del modelo, ya sea tridimensional o en este caso que estamos visualizando el plano del espacio o 2D, para poder entonces asociar información. Este análisis también fue acompañado por medio de una serie de entrevistas que hicimos a funcionarios
que fueron las personas encargadas de implementar el software Archibus en el Tecnológico de Costa Rica. Entonces nos permitió tener como 3 diferentes enfoques de la información, desde el punto de vista técnico y estratégico. ¿Por qué la importancia de tener un software que le permita gestionar toda la parte de mantenimiento en este caso, las diferentes sedes que tiene el Tecnológico de Costa Rica, con sus edificios, con sus activos asociados? También tuvimos la oportunidad de conversar con uno de los funcionarios de la Vicerrectoría de Administración del Tecnológico de Costa Rica, que aquí tiene mayor interés en cuáles son las métricas y el desempeño que se ha venido obteniendo, así como información de la cantidad de activos que se pueden tener. Y una tercera entrevista que obtuvimos fue desde un punto de vista de un ingeniero del Departamento de Administración y Mantenimiento de la universidad. Entonces ya era un enfoque mucho más técnico y preciso, que dependiendo de las órdenes de trabajo que se iban asignando, nos iba contando cuál era el proceso que se seguía en cada una de las etapas, la importancia que esto tenía propiamente para lo que era toda la gestión del mantenimiento, ya fuera correctivo o preventivo, porque ahí surgieron lo que fueron las rutinas de mantenimiento para poder ir estableciendo esas correcciones preventivas, que algunas después se podrían convertir en correctivas, pero nos permitió entonces tener como cuáles son los aspectos claves a tener. Y uno es la información. El primer requisito que nos dijeron fue: la información tiene que estar actualizada para que realmente lo que se vaya a gestionar acá con el mantenimiento sea real a lo que está presente en cada uno de los edificios, en cada uno de las sedes, y que también nos permitieron establecer que es súper clave tener claramente identificado quién es la persona encargada para poder dar seguimiento, para poder también interpretar toda la parte de métricas y con base a esto tomar una serie de información o decisiones informadas con respecto a las gestiones de los edificios. Antes de pasar a determinar los hallazgos preliminares para la línea base de lo que podría ser un gemelo digital para el Teatro Nacional de Costa Rica, es importante recordar que las plataformas de software conocidas como gemelos digitales permiten visualizar la representación de un sistema de objetos con un propósito específico, dependiendo de su campo de aplicación, como pueden ser procesos, activos, estructuras, entre otros, de manera tal que se facilita un flujo de información que podría ser generado a partir del registro de sus componentes y de dispositivos como sensores que están en constante monitoreo para obtener así un estado actual y en línea del sistema registrado. Pasemos entonces a revisar algunos de los hallazgos preliminares que hemos definido para lo que sería la propuesta de una línea base de gemelo digital en el caso del Teatro Nacional de Costa Rica, fundamentalmente en su caso de estudio para el foyer y la sala de fumadores. Después de realizar las entrevistas al personal del Departamento de Conservación y Restauración del Teatro Nacional, uno de los hallazgos más importantes que logramos recopilar es la estructura de la ficha técnica que estas funcionarias han logrado desarrollar como instrumento para el registro y el reporte no solo de la constitución del ornamento, sino también del historial de intervenciones a las cuales ha sido sujeto. De manera tal que esta ficha técnica, desde el punto de vista de la parte ornamental, por ejemplo, se constituye en una piedra angular que permitiría la gestión de información y a partir de la cual se podrían desprender algunos proyectos que involucren a terceros en la incorporación o en la atención de estas situaciones de restauración o de conservación en función de los niveles de atención que cada uno de estos ornamentos pueda exigir. El usuario técnico especializado e interno
del Departamento de Conservación sería el destinado a definir o a administrar todo este tipo de fichas. Y finalmente también se hace importante el manejo del archivo de colección, donde el archivo de colección también se acompaña de una serie de fichas que reportan la información de la constitución de las distintas obras pictóricas, tanto las que son de colección como las que son donadas inclusive, y que podrían estar eventualmente disponibles para el público en general y también para gente personal del Teatro Nacional. Uno de los hitos que nos interesa obtener este semestre es el que se pueda desprender como parte del análisis de los resultados del taller participativo que fue realizado con funcionarios del Teatro Nacional, específicamente en el Departamento de Conservación y Restauración. Lo que nos interesa poder detectar en primer orden es cuáles son esos elementos que les representa valor a lo que pueden ir en la línea de la parte estructural, la parte ornamental o de contenido y elementos, podría ir en la parte de archivos de colección, la obra pictórica, etc. Una vez que logremos detectar esos elementos, nos interesa también conocer cuál es el riesgo de no conservar o de no preservar y establecer un mecanismo de cuidado de esos elementos, de manera tal que pudiera tener un impacto representativo y que de alguna manera nos interese poder establecer con algún nivel de prioridad. Detectando esas variables, también hay elementos importantes que tenemos que identificar para poder hacer una selección adecuada y poder contar con la información necesaria para poder dar seguimiento a este proceso de conservación programada que busca nuestro proyecto. Dentro de esa información es que podamos efectivamente tener los mecanismos para poder obtener las mediciones y la información que se pueda desprender del estado de conservación de los elementos o de la estructura, que podamos también poder identificar cuáles son los mecanismos o los pasos para poder establecer una ruta de mantenimiento, que también pudiéramos tener el registro de cuál es la solución en atención a algunos de los problemas que presentan la parte estructural o la parte inclusive ornamental, y también asociado a esa información poder definir cuál es el formato de medición, cuál es el tipo de medida que se va a registrar, cómo es que se almacena esa información, cuáles son los insumos que existen en este momento en el teatro que nos permita montar el historial y comprender cómo ha sido el tratamiento y el paso de las intervenciones en los diferentes elementos, y también cómo interpretar, de acuerdo a la información que se obtiene, el estado casualmente de conservación de los elementos. Así que esta definición de las variables que nos interesa medir tiene que ser un aspecto consensuado, que lleguemos a un acuerdo entre los funcionarios del teatro y también el equipo de investigación. La variable a medir tiene que tener esa característica que se pueda captar por medio de sensores digitales, que se pueda obtener a través de algún mental o de algún procedimiento que nos permita obtener esa medición, que podamos tener eventualmente también el registro de información sistematizada y que sea factible efectivamente poder establecer esa rutina de mantenimiento que podría ser mantenimiento preventivo o bien ya en un estado de corrección. Es así como el equipo investigador valora la posibilidad de seleccionar dos variables para poder definir la línea base de información que atendería a un potencial gemelo digital asociado al programa de conservación del foyer y la sala de fumadores para el Teatro Nacional. Estas variables podrían ser una variable estructural y de origen arquitectónico asociado al desplazamiento estructural del teatro, específicamente de la sala de fumadores y del foyer, y también una asociada al área de bienes muebles que podría eventualmente ser la humedad, dado que es uno de los elementos que más presencia ha logrado demostrarse dentro de las inspecciones que se han hecho tanto en campo por parte de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, como también la información que se desprende de las entrevistas
que se realizaron con el personal del Departamento de Conservación y donde a la hora de revisar algunos de los ornamentos también se ve el paso de esta variable por la mayor parte de estos elementos o estos insumos. La parte de servicios generales quedaría para una etapa posterior, dado que el enfoque primordial en este momento del gemelo digital sería la atención de una variable de orden estructural y otra en la parte ornamental. Otro de los puntos claves del proceso es la codificación de los activos, ya que esto va a poder entonces ser, como quien dice, la piedra angular sobre el cual se va a ir estableciendo áreas, activos, serie de vulnerabilidades que pueda tener una de los espacios, la definición también de lo que es el protocolo de gestión de mantenimiento preventivo y así también el correctivo para una conservación programada. Por eso es importante, a la par de la codificación de los espacios, también tener claridad de cuáles son los roles y cuáles son las funciones que va a tener cada uno de los usuarios que va a acceder a este gemelo digital. Finalmente, en este diagrama vemos las funcionalidades que va a tener el gemelo digital, que va a tener una característica entre informativo y también preventivo. En el caso de toda la información que se vaya recopilando, va a ser mucho desde la parte de la gestión correctiva, donde hay que establecer claramente cuáles son las personas que van a tener acceso a esta plataforma, cuáles son sus funciones y sobre todo cuál es el requerimiento de información que tienen que ir aportando en esta plataforma digital. Sobre todo se necesita un registro de la información que le pueda tener el histórico de qué fue la intervención que se hizo, cuáles fueron los pasos, qué fueron los materiales utilizados, el proceso, y aunado a esto va a tener esta otra área que es el preventivo, donde lo clave es aquí claramente identificar no solamente el valor, sino también cuál es el riesgo que se está presentando para este bien patrimonial y cuáles son esas vulnerabilidades que vamos a medir. Se está planteando idealmente que estas vulnerabilidades sea captada la información por medio de dispositivos tipo sensor, que sea que vaya haciendo un registro digital de la información. No se descarta que algún tipo de información pueda ser agregada o ingresada manualmente, pero que a partir de esta información, al establecer mínimos y máximos de estas variables, se puedan entonces establecer estas rutinas de mantenimiento, ya sea preventivo, para poder entonces saber de qué está corriendo todo el protocolo de los mantenimientos, o en el caso de que ya se está lanzando una alerta porque se está alcanzando o se superó ya un límite de esta vulnerabilidad o variable en un dato específico, por ejemplo, humedad ambiental, se puedan entonces tomar las correcciones necesarias para poder entonces bajar la incidencia de esta vulnerabilidad. En general, este sería el detalle de lo que estamos planteando, de los principales elementos y hallazgos de lo que hemos investigado hasta el momento.